Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buen día, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes en su podcast Hablemos de Salud, impulsado por Integral Therapy. El día de hoy tenemos preparado un temazo para ustedes y sobre todo para el desarrollo de nuestra vida personal. Tengo de invitado a un amigo y colega, el psicólogo Daniel Méndez, que nos viene a presentar un tema muy importante. Daniel, pues un gusto tenerte con nosotros. Me gustaría que pues platicaras un poco de ti, a qué te dedicas, eh, ahora sí que tus generales para que te conozca nuestra audiencia. Bueno, antes de empezar, pues te agradezco mucho la invitación y el espacio que me brindas al estar participando aquí en este podcast. Y hace 4 años, para empezar a hablar de mí, me dedico precisamente a lo que es a la atención a pacientes de manera particular. Entonces, como psicólogo, soy graduado de la Universidad Veracruzana. De hecho, fuimos compañeros de clase en algunas clases. Y pues sí, me he dedicado de lleno a esta parte de la psicología en el aspecto clínico, a la atención de pacientes, la depresión, la ansiedad, el duelo, también en terapia de parejas, o sea, he atendido de todo un poco. Ok, entonces tienes una amplia gama de atención para los usuarios, ¿no? Los pacientes. Sí, así es, porque amplios son los problemas, ya ves. Como Sí, bien ¿verdad? dicen, hay de todo en la viña del Señor. Así es. Pues muy bien, entonces hoy nos vienes a platicar un tema muy importante. Cuando nos pusimos de acuerdo y me mandaste el tema, dije, wow, lo tenemos que sacar. Inclusive por ahí te platiqué un poco, ¿no? Que hasta lo podíamos partir en dos para hacer parte uno y parte 2. Sí, sí. Porque no solamente es un tema que nos vaya a ayudar como persona, sino también a nuestro entorno. Entonces, pues, te cedo la palabra para que presentes el tema y nos vamos duro, ¿no? Claro, bueno, el tema pues es el sentido de vida. Y antes de entrar así o de que yo comparta, me gustaría saber qué es lo que tú comprendes en cuanto al sentido de vida para hacer ya esto una conversación, ¿no? Más. Sí, claro, pues creo que el sentido de vida, desde mi perspectiva, tiene que ver con el por qué estamos aquí, eh, si estoy para ser feliz o si mi sentido de vida o mi pertenencia en el aquí y en el ahora me enfoca a un propósito más grande, ¿no? Creo que esa es mi idea. Esa es una muy buena idea y te agradezco. Existe esta confusión en cuanto al sentido de vida, que es precisamente estar enfocado exclusivamente en cuanto a la felicidad, y se supone o asumimos equivocadamente que en el trayecto hacia la realización de nuestros proyectos o nuestras metas no va a haber dificultades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona se enfrenta a la adversidad y desafortunadamente se queda, por decir, a mitad de camino en todo este proceso? Experimenta un vacío tremendo, ¿no? Es como si, creo que todos nosotros como seres humanos experimentamos esto en un momento o en varios momentos de nuestras vidas, esta sensación de vacío, esta sensación de estar a la deriva en el mundo y en la vida. Y no únicamente se trata de proyectos, es también cuando en las relaciones, por ejemplo, el enamoramiento, cuando uno se enamora y se deja ir así como gordo en tobogán, Anda. y desafortunadamente la relación no funciona, también experimenta esta misma sensación de vacío. Todos estamos expuestos, también no únicamente en lo amoroso, sino también en lo que se refiere a la amistad. Cuando perdemos un amigo que es muy cercano a nosotros, que realmente nos apoyaba, nos brindaba algo que, pues no lo sé, quizá una confianza, un espacio de seguridad en el cual podíamos ser nosotros mismos. Ahí también se experimenta este vacío como de chale, ¿y ahora qué voy a hacer o qué va a suceder conmigo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿En quién me voy a respaldar? O sea, todos en algún momento, de una u otra manera, ya sea en una cosa, en un objetivo o en una persona, llegamos a experimentar este vacío. Y precisamente de ahí va más o menos lo que es el sentido de vida. Eso que a nosotros nos motiva a continuar o simplemente a movernos o sentirnos inspirados, sentirnos... mmm, es como que esa energía que nos lleva a aferrarnos a la vida y simplemente no renunciar a ello. Ahora, quien fue el principal expositor de toda esta situación o toda esta teoría, no teoría como tal, sino este punto del sentido de vida, es Víctor Frank.
No sé si Ok. has escuchado acerca de Víctor Frank. Sí, he escuchado de Víctor Frank, inclusive por ahí en la universidad recuerdo que lo Ujú. llegamos a tocar, ¿no? Una persona muy resiliente, con una visión muy amplia en el sentido de, ok, no todo tiene que ser lineal, ¿no? No todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ir eh, de una manera maravillosa. Por ahí creo que Víctor Frank tiene un libro muy padre que se llama Metamorfosis, ¿no? Y precisamente habla de ese proceso de cambio, de ese proceso de ir, eh, pues sí, superando ciertos procesos de duelo, ciertas ausencias, ciertas angustias que lo llevan a un punto de mejora, ¿no? Así es. Y para entrar un poco más en contexto en cuanto a este cuate, pues imagínate lo que él vivió. Te lo voy a platicar así. Él fue un hombre judío que precisamente le tocó vivir durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial en la Europa nazi. Entonces, ya por el solo hecho de ser judío, pues La pasó. le tocó irse a un campo de concentración. Y es bien sabido lo que les ocurría a todas las personas que entraban. Prácticamente lo perdían todo, incluso hasta el nombre, porque Así para es. identificarlos ahí les daban un código, los Ujú. tatuaban, y ese era, se volvía su identidad. Y básicamente los alemanes, los nazis, los trataban de manera tan cruel, los minimizaban, los vulneraban de todas las maneras posibles. Entonces, imagínate que entras en este lugar y todo lo que conocías como normalidad, de repente lo pierdes el contacto con tus familiares, con tus seres más cercanos, amigos y precisamente incluso con tu propia pareja, que eso fue lo que le pasó a Víctor Frank. Sí, Entonces, él precisamente tiene esta ventaja de que era un profesional de la salud mental, era un médico y también un psiquiatra. Entonces, al tener esta perspectiva un poco más amplia sobre pues la experiencia o la psicología humana, es lo que le funciona como un apoyo para tratar de sobrellevar toda esta situación. Utiliza estos conocimientos para despegarse de toda la angustia o tratar de despegarse de la angustia emocional, porque de lo contrario, él mismo lo explica, no habría sido capaz de sobrevivir dentro de los campos de concentración, especialmente con tantas preguntas, por ejemplo, de sus padres, de sus familiares y de su esposa. Entonces, no es que él haya sido perfecto en todo esto, que no haya sentido angustia o temor claro. o tristeza, pero supo sobrellevarlo. Incluso él comienza a hacer este autoanálisis y análisis también de las personas con las que estaba conviviendo. Y la parte que a mí me resulta más interesante es que su relato inicia con la descripción de cómo los mejores entre ellos no volvieron de los campos de concentración. ¿Y a qué se refiere él con esto? Se refiere a las personas que eran altruistas. Por ejemplo, imaginemos un buen cristiano, unas personas que viven o dan la vida por el prójimo. Precisamente porque la comida era tan escasa, este tipo de personas eran los primeros en ceder la comida que les daban a otras personas, a quienes consideraban los más necesitados. O sea, entregaban lo poco que tenían a aquellos que más lo necesitaban. Y obviamente que al no tener la comida suficiente, eran los primeros en morir. O simplemente porque se oponían al mandato de los alemanes, porque consideraban injusto el trato. Y los alemanes no tenían nada de paciencia para aquellos que se oponían a Se sus oponían, reglas. exacto. Entonces, el mismo Frank dice que los mejores entre nosotros no fueron los que regresaron. ¿A qué se refiere también con esto? Que para sobrevivir dentro de un campo de concentración tuvo que ignorar un poco la moral, porque de lo contrario no lo habría logrado. No en el sentido de volverse un asesino o un ratero o algo Claro. por el estilo, sino en el sentido de volverse un hombre egoísta, o sea, reducir o enfocar toda su energía de supervivencia únicamente en sí mismo, enfocarse y verse a sí mismo. Entonces, muchas veces creo que todos experimentamos eso, que a veces, retomando el ejemplo de una relación amorosa, cómo nos entregamos o cómo cualquier persona se entrega de maneras desbordadas hacia su pareja y cuando ya no está, ahí se pierde el piso. ¿Hacia dónde? ¿Para dónde voy? Lo mismo también con un objetivo en la vida, por ejemplo, crear una empresa, un negocio. Ahí es donde enfocamos toda nuestra energía y de repente, cuando algo sale mal, ya no tenemos hacia dónde dirigir Desaparece. toda nuestra energía y es como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, toda la atención se regresa hacia nosotros o hacia el individuo y es como que nos damos cuenta de este vacío y hacia dónde, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me reparo? ¿Cómo me vuelvo a levantar?
Entonces, Víctor Frank en todo este proceso simplemente se mantuvo sobreviviendo, no pensó en el qué será después, cómo hacerle, sino únicamente al día. Y también en su manera se enfocó también a descubrir sus propias habilidades, sus propios recursos en ese instante. Y qué era lo que podía hacer de manera más básica en esa situación en la que prácticamente le quitaban todo, hasta su propia práctica como médico o psiquiatra, simplemente en respirar, simplemente en darle palabras de ánimo a quien pudiera y a quien las aceptara, porque también en esas Exacto. circunstancias no había quien estuviera en la disposición de escuchar con ánimo lo que fuera, o sea, simplemente estaban todos ahí haciendo lo mejor que podían. Y esto también tiene mucho que ver cómo hay exigencias sociales de que tenemos que convertirnos en cierto tipo de persona o debemos de tener cierto tipo de cosas para que podamos ser considerados exitosos. Y es una presión tremenda, ¿no lo crees? Sí, y fíjate que creo que esto, ahorita que te escuchaba, nos va llevando muchas veces a ir perdiendo nuestra identidad, ¿no? Cuando la presión social es inmensa, luchas y quieres llegar a la meta lo más pronto posible, ¿no? La meta de tener el trabajo soñado, la meta de tener la casa soñada, la meta de tener el carro soñado, la pareja soñada, ¿no? Y entonces creemos que al llegar a ese punto ya voy a ser feliz, he cumplido mi propósito de vida. Pero en realidad a veces sucede que es más el propósito de otros que el propio, ¿no? Y entonces al estar corriendo tras ese proceso dejamos de lado nuestra propia persona, ¿no? Nuestra propia perspectiva. Y es un peso tremendo porque cuando no lo alcanzas eres segregado, ¿no? Ah, ok. No llegaste a cumplir el sueño que todos esperaban, el propósito que todos querían de ti, entonces te segregan y pasas a ser parte de los fracasados, de los que no supieron entender, de los que no aprendieron. Y entonces, imagínate, ¿no? Yo lo veo de esa perspectiva. De por sí tú ya eres consciente de que en algo no lograste el objetivo. Y aparte te lo recalcan, pues hundes más el proceso, ¿no? Entonces, es un peso inmenso, sin duda alguna. Es una situación de constante estrés, porque también les genera estrés el hecho de querer alcanzar un objetivo. Y cuando no lo llegan, pues también es un proceso de frustración, ¿no? ¿Cómo trabajar ese proceso? ¿Cómo atravesar, cómo caminar en ese sentido de la vida? Esa es una pregunta muy interesante y fíjate que lo acabas de decir, cómo las expectativas de otras personas, especialmente por ejemplo los familiares, pueden ejercer o pueden actuar en nuestra propia contra. Y para primero trabajarlo, pues hay que darse cuenta, o sea, de qué es mío y qué es del otro y qué es lo que yo realmente quiero. A veces existe esta coincidencia entre que lo que el otro quiere acerca de mí o sobre mí coincide con lo que yo quiero sobre mí mismo. Entonces ahí no habría ningún conflicto. Pero ¿qué ocurre cuando lo que el otro quiere de mí no coincide con lo que yo espero o deseo para mí y para mi vida? Es ahí donde realmente surgen los conflictos. Ahora, el sentido de vida, tomemos la palabra sentido como dirección, o sea, en sentido de hacia dónde voy. Exacto. Eso es algo hasta cierto punto bonito, porque cuando somos niños son nuestros padres quienes nos dan el sentido, quienes nos dicen qué hacer, cómo hacerlo o hacia dónde tenemos que dirigirnos para hacer o no sé, simplemente convertirnos, ¿no? Ellos son quienes nos van dando como que la instrucción en la vida y ellos lo hacen desde un lugar de amor, solamente que hay que recordar que las buenas intenciones a veces lastiman más que las malas intenciones, porque puede llegar a ser tanta la sobreprotección que los padres ejercen y no se dan cuenta de cómo asfixian la propia vida de este individuo que quiere crecer y quiere ser su propia persona. Y Entonces, fíjate que, perdón que te interrumpa, ¿no? Y fíjate que en ese proceso de sobreprotección, de querer que a él no le pase lo que a mí me pasó, caemos en la otra situación, ¿no? Los volvemos insuficientes para la vida. Les resolvemos tanto la vida, los protegemos tanto que terminan siendo frágiles, ¿no? Y entonces, cuando atraviesan un proceso, vamos a llamarle de duelo, aunque que sea sencillo,
es desbordante, ¿no? Porque no hubo esas herramientas de trabajo. Sí, fíjate que considero que todos nosotros somos sensibles de alguna u otra manera. Lo importante es qué es lo que nos dicen acerca de nuestra sensibilidad o qué nos enseñan acerca de nuestra propia sensibilidad y cómo nosotros atendemos nuestro aspecto sensible. Es algo que también se ha descuidado mucho y es algo que también se ha atacado mucho, desafortunadamente, porque lo que más se busca es producir, lo que más se busca es ganar y ya no hay tanto tiempo para sentir o simplemente para la experiencia humana sensible. Todos nosotros tenemos esta área de nosotros que desea ser atendida, que desea ser escuchada y especialmente que desea ser sentida. Y cuando está cerca de sentirse, la mayoría, lo que he observado ya en consultorio es que no quiere sentir. No sé si te ha pasado también lo mismo, que es esta gran dificultad para acercarlos a sus propios sentimientos. Y entonces, y eso es lo trágico, creo yo, porque los sentimientos son lo más rico en la vida. Así es. Y para tener sentido hay que estar también en contacto con lo que nosotros sentimos. Aunque la depresión pueda ser abrumadora y también la ansiedad, son señales, son como Alertas, ¿no? alertas que el mismo sistema, nuestra biología, nuestro sistema psicológico, como se quiera observar, como se le quiera considerar, algo nos está diciendo acerca de nosotros, que algo no está yendo bien en nuestras vidas, que algo necesita ser atendido, que algo necesita ser escuchado, pero si no queremos escuchar, no queremos escucharnos, entonces ¿cómo vamos a llevar a cabo el cambio que tanto decíamos en nuestro interior? Y es que fíjate que ahorita que mencionabas eso en la consulta privada, a veces, y la mayoría de los casos, es precisamente eso, ¿no? Es que no quiero sentir esto. Uy, espérate, ¿no? Eso que estás sintiendo es parte de ti, tienes que darle su lugar, tienes que hasta cierto punto también cobijarlo, ¿no? A veces hablamos de la depresión, de la ansiedad como algo que espanta, ¿no? Que no lo digas, ¿no? O sea, mejor guárdatelo. No, no tenemos que guardar. Hay que trabajar con esa parte porque justamente son alertas, son señales de que algo no está marchando bien, de que algo no estamos gestionando bien. Y entonces cuando no puedo gestionar mi persona, mis propias emociones, mis propios sentimientos, pues lo único que pasa es que aumenta la presión, ¿no? Y va a llegar un punto en donde empezamos, como las palomitas, ¿no? A tronar por todos lados. Y bueno, fíjate que pensando en eso, una situación muy interesante que puedo utilizar de ejemplo es lo que vivió Víctor Frank, retomándolo otra vez. Él, al ser prisionero, pues no tenía tiempo para sentir, pero su situación era, ¿cómo decirlo? Era especial, por decirlo de alguna manera, porque literalmente era un esclavo, o sea, y era un prisionero. Si en algún momento lo cachaban, pues siendo sensible o mostrando algún tipo de debilidad, lo castigaban, lo regañaban. Y aunque nosotros, cualquiera de nosotros no vive una situación así, en el trabajo no podemos mostrarnos débiles, no podemos mostrarnos sensibles. Y a veces lo más triste es que en las propias casas o en los propios hogares no hay un espacio de seguridad, no hay como tal un hogar bien construido, porque no hay este espacio en el cual yo puedo mostrarme, puedo compartir lo que siento y recibir el apoyo que tanto deseo. Hay una similitud entre lo que vivió el propio Víctor Frank y lo que actualmente se vive, porque somos prisioneros sin vivir en una cárcel o sin vivir en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque no podemos mostrarnos. O sea, lo único que hay, aparentemente lo único que hay, son estas exigencias, son estas normas de tú no puedes, tú no debes. Y entonces, como mencionabas, cuando no puedo darle libertad o no puedo abrir la llave a mis emociones, pues obviamente algo va a reventar, algo tiene que reventar porque el mismo sistema está pidiendo algo que cambie o que es exacto. Una salida, ¿no? Porque una maestra a mí me dijo que llorar necesita ser tan natural como ir a hacer del baño, o sea, como ir a hacer del 1 o del 2, porque finalmente se cumple con la misma función que es desechar. Algo que necesita, algo que ya no funciona, algo que ya no sirve, simplemente necesita salir. Igual que, por ejemplo, con la popó, Sí. cuando o el propio sistema se aferra a esto por lo que sea, pues uno comienza a sentirse mal, dolores, molestias de todo tipo,
Lo mismo ocurre con los sentimientos, o sea, ¿para qué aferrarnos a algo que a la larga nos va a lastimar? Y si nos lastima, hay que poner atención a eso. Y fíjate qué bonita analogía, porque a veces cuando toca hablar de sentimientos y la lágrima escapa, yo he visto, ¿no? Que escapa la lágrima, limpio y como si no pasara nada. Oye, espérate, ¿no? Es como si quisieras ir al baño y vamos a ponerlo, no te sientas y aprietas esto. No, no quiero. Te estás lastimando, te estás hiriendo, ¿no? Y justamente ahorita que decías que somos prisioneros, hace unos días leía en un texto que nos hemos vuelto prisioneros de nosotros mismos y estamos cómodos en nuestra cárcel. Y hacía yo este razonamiento, ¿no? Decía, ok, somos prisioneros de nosotros mismos, sí, cuando no soy capaz de identificar lo que me está pasando. Somos prisioneros cuando ya lo identifiqué y no lo quiero trabajar, no lo quiero asumir como mío. Soy prisionero cuando ya lo asumí como mío, pero no lo quiero soltar. Y a veces me ha tocado en consulta que me dicen, es que sí sé que estoy mal, pero no quiero cambiarlo. Wow. Entonces, yo a veces me congelo y digo, ok, pero ¿te estás dando cuenta del daño que te está ocasionando? A veces, cuando me ha tocado, sobre todo con pacientes que tienen pues parálisis, ¿no? Remitido de un mal manejo de las emociones, todavía me dicen, es que cuando lo recuerdo, siento el coraje, ¿no? Entonces, no ha sanado del todo, o sea, ya pasó nuestro cuadro de enfermedad, estamos en ese proceso de recuperación, pero si no sanas ese sentimiento, si no sanas esa emoción, va a volver a pasar, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros ir saliendo de nuestro propio claustro, de nuestra propia cárcel? Bueno, esta situación que planteas a mí me resulta muy interesante y da espacio como para su propia conversación, porque en algunas ocasiones el síntoma se convierte como que en el único lazo restante que nos une a la otra persona que nos lastimó. Muchas veces las personas llegan, o los pacientes que llegan, son lastimados por aquellos que más aman o de quienes más esperan. Entonces, por ejemplo, padres, parejas, y parte del síntoma es precisamente no querer soltar o no querer terminar con el vínculo que lo une a la otra persona. Es como esta resistencia, esta lucha interior. Y por eso comentaba, ese tipo de situación podría ser un tema por su propia cuenta, porque es muy interesante, o sea, todo lo que puede haber detrás de esta situación, de toda esta resistencia a querer sanar. Yo también lo estaba pensando como que en este sentido de que puede haber un falso sentido de vida en algunas ocasiones, como una falsa inspiración, porque, ¿o en qué sentido sería falsa? En el sentido de que no es nuestro y simplemente nos hace daño, porque se convierte más que en una inspiración, más que en algo que nos apasione, se convierte en una exigencia. Y esa es la diferencia entre el sentido positivo y un sentido negativo. Cuando se convierte en una exigencia, en un deber ser, porque tengo que ser, porque si no soy esto voy a fracasar, no voy a ser amado, me van a marginar, me van a rechazar, qué sé yo. Entonces ahí ya es una autoagresión que la propia persona está ejerciendo sobre sí misma, y eso ya no es ni siquiera saludable, eso ya no es lógico, es como un suicidio muy lento. Sí, y es una elección que nosotros, o como un castigo, una sentencia que cada uno llega a aceptar voluntariamente, sin darse cuenta. Y fíjate que hablando en esa parte del sentido de vida, es muy fácil perderlo. Porque a veces asumimos realidades creyendo que son nuestras. Y no lo son. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que decías esa parte de cuando te impones, ¿no? Cuando nosotros no somos
capaces de poner los límites y decir, wow, esto no me pertenece y esto no es mío. Somos muy dados a querer satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Y terminas siendo insatisfecho tú. La situación es cuando ya perdiste toda la base, porque al final de cuentas todos exigen y en algún momento vas a quedar mal, ¿no? Y cuando quedas mal, cuando no has cubierto las necesidades de todo y tu sentido de vida eran los demás, caes a un vacío profundo, ¿no? ¿Cómo ir alineando mi sentido de vida? O sea, ¿cómo saber qué es realmente mío y qué no lo es? Yo creo que esa oportunidad de tocar fondo es precisamente eso, una gran oportunidad, pero también depende de la perspectiva y no es fácil. Y es por eso que se busca el acompañamiento terapéutico psicológico, porque existen dos tipos de vacío. El vacío que no es fértil, o sea, donde uno puede caer en depresión y no ve absolutamente nada, ningún tipo de posibilidad y simplemente se entrega. Por ejemplo, esto ocurrió muchas veces, o lo describe Víctor Frank en su libro, aquellos interesados, pues es el hombre en busca de sentido. Los describe como los musulmanes. No sé si aquellos que estén familiarizados, la forma en la que los musulmanes hacen oración, se ponen en el piso y se arrodillan y se agachan. Él los escribía de esa manera porque las personas que dentro del campo de concentración perdían todo y sentían que ya no valía la pena, se ponían en esa posición simplemente y se dejaban morir. Así viniera una persona, uno de los guardias, los golpeara, los humillara, les dijera lo que les dijera, estas personas no se movían. Y también describe a otras personas que tocaban la reja y como estaba electrificada, al instante o después de unos minutos fallecían. O igual sabían que tocar la misma reja era una sentencia de muerte porque los guardias a quien vieran tocando esta reja les disparaban. Entonces, a ese tipo de personas, Víctor Frank hace referencia como los que llegan y tocan el vacío infértil. Pero sin embargo, él, su propia vida, su propio ejemplo dentro del campo, él tocó este campo o este espacio de vacío, pero fértil, porque a pesar de no tener nada, sí se tenía a sí mismo. Y ya con eso tenía una sola posibilidad, que mientras él estuviera con vida y mientras él fuera como fuera, lograra mantenerse de la misma manera vivo, eventualmente estaba la posibilidad de salir de ahí y volver a rehacer su vida. Y entonces es la misma invitación que creo que él a través de su ejemplo nos hace, que sin importar la experiencia de dolor que estemos pasando en un momento dado, hay que simplemente mantenernos vivos, porque no siempre vamos a estar dentro de un campo de concentración, no siempre vamos a estar sufriendo lo que a nosotros nos parece como algo inamovible, algo que no va a cambiar. O sea, ahí viene la parte, por decir, de la fe o de la esperanza. Creer que realmente va a haber un cambio, puede no venir de nosotros necesariamente, pero las circunstancias, aunque sea un poco, pueden modificarse lo suficiente para que algo distinto en nosotros cambie. No sé si me estoy explicando. Sí, y ahorita tocaste un tema bien importante, ¿no? Hace unos días viendo en TikTok, me topé con un neurólogo, y me llamó la atención su video porque hablaba sobre la fe. ¿Qué opera en la fe? ¿Qué opera en el cerebro, no? Entonces me salí de TikTok, me fui a YouTube donde está su explicación y justamente hacía un encefalograma donde se veía la corteza neuronal y nos decía, es que la fe tiene un espacio muy propio dentro del cerebro, ¿no? Justamente en medio de los dos hemisferios existe la amígdala y la amígdala es la que se encarga de generar la fe. Y si cuando la fe hace operar a los dos hemisferios, trabaja con los dos hemisferios, trabaja con el lóbulo frontal, trabaja con la parte occipital y trabaja también con la amígdala, ¿no? O sea, hace operar todo el cerebro. Y él decía, yo no estoy hablando de un Dios, yo no estoy hablando de una creencia, estoy hablando de fe. Fe en término general, ¿no? En lo que se pueda creer. Y entonces yo he visto que cuando una persona tiene fe, aparte del medicamento, del proceso de sanación o de contención que lleve de acuerdo a la enfermedad, dice, tener fe es un medicamento más. Dice, y me ha tocado ver personas que por tener fe sanan.
Y aquí viene la pregunta que me gustaría hacer, porque ya nos queda poco tiempo, se nos fue creo que muy volado esta situación, está muy buena la plática, pero ¿cómo hacer que mi proceso de ansiedad o depresión sea fértil y retome mi sentido de vida? No hay como tal una receta mágica, porque cada persona, cada individuo es un proceso distinto y cada persona decide o se permite vivir lo que vive o lo que está sintiendo, perdón, de una manera muy personal, muy distinta. Entonces, lo más recomendable es que primero se permita reconocer que eso que está sintiendo es una señal de auxilio, de ayuda, y que atienda precisamente esa necesidad y busque el apoyo. No necesariamente o no siempre tiene que ser así de volada, me voy con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo. Puede ser con un amigo, porque a veces lo único que necesitamos es hablar con alguien, decir lo que sentimos y recibir el apoyo que estamos buscando. Y también eso es algo muy triste, porque últimamente con toda esta situación de las relaciones de lo tóxico, del apego evitativo y tanta cosa que puede haber en redes sociales, como mencionabas, TikTok, que ya hay psicología pop. Como le dicen. Y sacan sus términos, ¿no? Así medio raros. Sí, pero desafortunadamente hay personas que lo hacen con buenas intenciones y luego acaban pues distorsionando más lo que una relación sana o normal puede ser, porque no hay nada de malo en pedir lo que necesitamos. Ya es dañino cuando lo que nosotros necesitamos nos lastima o lastima al otro. Esa es la gran diferencia. Pero el hecho de que alguien necesite un abrazo, necesite apoyo, necesite ser escuchado, no es nada malo, no es tóxico, no es psicótico, no hay nada de malo en eso. No hay un trastorno real, ¿no? Exacto, porque eso es lo triste. Se ha vuelto tan confuso, se ha vuelto un terreno tan lleno de minas que ya no cualquier persona se abre fácilmente. Y justamente ese terreno lleno de minas es lo que hace que mejor me quedo acá solito, ¿no? Sí. Ya si me siento mal, yo me terapeo, ¿no? Me échate una leída y ya. Y acaba fatal, ¿no? O también hay quienes buscan la terapia pero viendo películas. Entonces se queda en la misma. Entonces ahí no funciona. Pero realmente sí hay una situación de tristeza que se ha prolongado por mucho tiempo, sean semanas o meses. Obviamente que ya es una situación que amerita la atención profesional, y cualquier persona que lo experimente pues se le invita. Lo más importante es precisamente que se atienda para su bienestar y para que pueda volver a relacionarse y a sentir satisfacción en su propia vida, porque de eso se trata, el buscar apoyo psicológico, médico, psiquiátrico o del que sea, volver a ser capaz de sentirme bien con mi vida y sentirme bien conmigo mismo. Todos tenemos ese derecho y merecemos darnos esa oportunidad. Híjole, pues yo me quedo con esas últimas palabras que dijiste. Todos tenemos ese derecho y todos merecemos esa oportunidad. Porque a veces nosotros mismos somos los que no queremos ejercer ese derecho y nos negamos la oportunidad, ¿no? Oye, pues qué temazo. La verdad es que creo que nos quedamos cortos con el tiempo. Tenemos todavía mucho material para sacar. Pero pues ya estamos dentro del límite, ¿no? Pues de verdad, Daniel, un gustazo tenerte. Digo, recuerdo aquellos momentos en que tomamos clases juntos. Eres generaciones mayor que yo, pero pues nos tocó por ahí tener buenos maestros, ¿no? Creo que todavía tenemos material para sacarle. Justamente dentro de la misma charla tuvimos 2 temas pendientes. Entonces me gustaría que en un futuro volviéramos a tocarlos, ¿no? Si alguien de Poza Rica o de alguna parte de la República quisiera tomar sesión contigo, porque a lo mejor dentro de la charla tuvo ese conecte o esa empatía o ese rapport, como decimos nosotros, contigo, ¿cómo te localizamos? Bueno, pueden primero comunicarse conmigo o contactarme pues a mi número telefónico, que es el 782-109-8806. Y estoy atendiendo de manera a distancia, por vía telefónica, también por Zoom si es necesario, y de manera presencial. Y aquellas personas que pues
quieran pedir más y solicitar informes, les pido se comuniquen conmigo. Y el consultorio en donde me encuentro está ubicado en la colonia Tepeyac, en la calle Emiliano Zapata. No hay en sí un horario, yo trato de ajustarme a la disponibilidad de los pacientes, entonces con gusto atenderé a todas las personas que así lo deseen y así lo consideren y me den esa oportunidad, por supuesto. Excelente. Oye, pues sobre todo esa parte de que está a disponibilidad y se ajusta a los horarios, ¿no? Porque a veces nos ha tocado aquí que nos piden sesiones 10, 11 de la noche y pues a lo mejor los horarios están un poquito excedidos, ¿no? Tampoco tan tarde, pero o sea, tratando de ayudar, obviamente que hay quienes trabajan a veces a las 8 de la noche, o sea, será lo que se pueda, pero siempre en ese propósito del bienestar de la persona, desde luego. Perfecto. Pues ahí lo tienen. Si les gustó, te invito a que pues te suscribas, nos dejes tu like, tu comentario. Fue para nosotros un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlomagno, Magno Lotina y Daniel Méndez. Estuvimos con ustedes. Si te gustó el tema o te gustaría que retomáramos algún tema en específico, te invito a que lo dejes en los comentarios. Y pues un gustazo estar con ustedes. Un gusto estar contigo, Dana. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente fue una plática muy interesante y espero estar aquí de nuevo más adelante. Por aquí nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos para que dejes en la parte de abajo tus comentarios y de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.